Seguimos repasando la crisis en el tema de las migraciones a nivel mundial, tanto en el área regional de Centroamérica con Estados Unidos como a nivel del mundo. Por eso, María Alejandra Martínez nos tiene preparado el informe al respecto. María Alejandra, por favor, adelante. Gracias, un tema que ha sido tratado hoy en nuestro país, pero que también se refleja en el mundo entero. Ante la crisis humanitaria de refugiados en que se ha convertido la masiva llegada de menores indocumentados a Estados Unidos, un grupo de senadores y congresistas demócratas pidieron pasos concretos tanto en territorio norteamericano como en los países centroamericanos de donde son oriundos estos niños. Estados Unidos se enfrenta a la mayor crisis migratoria de las últimas décadas. Miles y miles de niños centroamericanos solos cruzando la frontera, un problema que tiene rostro y voz y que el gobierno estadounidense no ha logrado controlar, desatando una guerra política y social en los estados fronterizos. Los menores viajan por semanas desde El Salvador, Guatemala y Honduras, con la pobreza y la violencia como sus banderas de escape. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad?, de viajar así. Viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. Si son capturados por la patrulla fronteriza estadounidense, son procesados al interior del país y luego pasan a manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud. Aunque todos los niños están en proceso de deportación, el gobierno es responsable de mantenerlos y reunirlos con sus familias en Estados Unidos hasta que enfrenten a las Cortes de Inmigración. Hace 13 años, la cantidad de niños dispuestos a enfrentar una situación así no superaba un promedio de 6.700 al año. Las modestas proyecciones del gobierno para este año bordean los 60.000. Entre octubre del 2013 y mayo del 2014, la patrulla fronteriza ha detenido a 46.188 menores de 17 años. Un informe internacional presentó que Estados Unidos debe crear programas sostenibles para garantizar la reintegración segura de los pequeños en sus comunidades, incrementar el presupuesto para proyectos de desarrollo que promuevan más competitividad y crecimiento sostenible en Centroamérica, aumentar a $230 millones el presupuesto para la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, seguir reforzando la lucha contra los traficantes de personas en la frontera y la recolección de inteligencia. Hoy fue presentado el informe de trata de personas. El Departamento de Estados Unidos incluyó a Venezuela en la lista negra de países que no cumplen con los estándares contra el tráfico de personas. Rebajó de categoría a Colombia y subió a Chile al primer nivel de la clasificación de protección. La relación de 189 países en 4 categorías, dependiendo de su nivel de cumplimiento con la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico, se hizo pública hoy durante la presentación del informe anual sobre tráfico y trata de personas, que va ya por su 14ª edición. Venezuela forma parte de una lista negra integrada por 23 países, entre ellos Cuba, Rusia, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán, Tailandia y Malasia. Colombia cayó de la primera categoría, integrada por aquellos países que cumplen plenamente con la ley de protección, mientras que Chile subió del segundo al primer nivel, en el que aparecen también Canadá, Estados Unidos, Francia y Nicaragua. El informe se presentó durante un acto en el Departamento de Estado, en el que participó el secretario de Estado estadounidense John Kerry y 10 supervivientes del tráfico de personas. Según cálculos conservadores, más de 20 millones de personas son víctimas de la trata humana y Estados Unidos es el primero en reconocer que ningún gobierno hace lo suficiente, afirmó Kerry, quien calificó el problema como una forma de esclavitud y un acto criminal con el que los explotadores ganan más de $150.000 millones anuales. Con la inclusión de la lista negra, países como Venezuela quedan sujetos a posibles sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de Estados Unidos a que reciban préstamos de instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, según dicta la ley estadounidense. El Departamento de Estado recomendó al país ofrecer a un número mayor de víctimas acceso a servicios especializados con la dotación de más fondos para los refugios y la reintegración social. Estados Unidos sugiere también a Colombia la mejora de la identificación, investigación y enjuiciamiento en los casos de tráfico sexual y trabajos forzados dentro del país. En el caso chileno, Washington anima al país a seguir redoblando los esfuerzos para investigar y perseguir todas las formas de tráfico humano, castigar a los responsables y ampliar el acceso a las víctimas a una amplia gama de servicios.
El número de personas que abandonaron sus hogares debido a conflictos y persecuciones han rebasado los 50 millones en todo el mundo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra fue presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El aumento en la cifra de desplazados se debe al éxodo de los sirios que huyen de la revuelta en su país y al veloz estallido de otras crisis en otros países, dijo el ACNUR en su informe de tendencia global. Para finales del año pasado, las personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, alcanzando 51 millones y medio en el mundo, la cifra más alta de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra representa un incremento de 6 millones sobre el total de finales del 2012, en un reflejo de lo que la agencia describió como tendencias subyacentes importantes en las relaciones internacionales. El enorme incremento de desplazados se debió principalmente a la guerra civil en Siria. Para finales del 2013, un total de 2 millones y medio de sirios se habían convertido en refugiados en los países vecinos y más de 6 millones y medio estaban desplazados dentro de Siria, declaró la Agencia de Naciones Unidas. Las abrumadoras cifras de refugiados que pesan en los recursos que reciben los países y las organizaciones de asistencia también son claro reflejo de los conflictos y persecuciones que tienen lugar en algunas naciones, como Sudán del Sur y la República Centroafricana. La cifra de más de 50 millones de desplazados incluye refugiados y solicitantes de asilo que huyeron al exterior, así como personas desplazadas dentro de sus propios países. Los refugiados son personas que han cruzado una frontera internacional porque corren riesgo de ser perseguidas, mientras que los desplazados no han cruzado la frontera, pero por algún motivo se han ido de sus hogares. Estas son las diferencias de lo que hoy expone la ONU. En el mundo hay 51 millones y medio de personas refugiadas o desplazadas por conflictos. Los refugiados son personas que han cruzado una frontera internacional porque corren el riesgo de ser perseguidas o han sido perseguidas en sus países de origen. Los desplazados internos, en cambio, no han cruzado una frontera internacional, pero por algún motivo se han ido de sus hogares. Los términos solicitante de asilo y refugiado a menudo son confundidos. Solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición del refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. Suecia y Alemania recibieron por sí solos a más del 60% de los sirios, entre 12.000 y 9.600 respectivamente. Las tasas de reconocimiento, es decir, la parte de decisiones positivas del total de las decisiones, fue más elevada en los países con mayor presión migratoria, como Bulgaria, Rumania e Italia. Juntos superan el 60% de las decisiones positivas del país. Médicos Sin Fronteras anunció que cada día mueren 3 menores de 5 años por enfermedades o malnutrición en estos campos de refugiados. La guerra que padece Sudán del Sur ha obligado a 95.000 personas a refugiarse en los campos gestionados por el organismo internacional, la mayor cifra que se desató en el conflicto en diciembre del 2013. Solo en Bentiu, capital del estado, acoge a 35.000 desplazados. Fuentes de Médicos Sin Fronteras califican la situación de alarmante y catastrófica. La mayoría de muertes se deben a diarreas, neumonías y malnutrición debido a las difíciles condiciones de vida en el campo. El campo dispone de una sola letrina por cada 240 personas y los refugiados se ven obligados a beber de los charcos de agua que a menudo están contaminados con heces de humanos. La guerra que vive el estado más joven del mundo y uno de los más pobres ha dejado a miles de muertos y ha forzado a más de 1,5 millones de personas a huir de sus casas. El reparto de alimentos suele ser una gran tienda situada en las que los refugiados reciben comida semanalmente. El servicio de educación se plantea al menos una escuela por sector, es decir, por cada 5.000 habitantes. La estructura del campo es un refugio normalmente construido con plástico o madera y debe garantizarse que les proteja el efecto directo del sol y la lluvia. Como regla general, la seguridad es proporcionada por el país en el que se ubica, pero en muchos casos los propios refugiados ejercen labor de autovigilancia. Se necesita agua no solo para beber, sino también para la higiene personal, la cocina, el lavado de vajillas y de ropa. Por ello se estipula de un mínimo necesario de 15 a 20 litros por día, según ACNUR. En otra información, el número de muertos a causa de las inundaciones en Bulgaria ha aumentado a 16, tras aparecer los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en la ciudad de Dobrich, mientras sigue la situación de emergencia.
Según los últimos datos del ayuntamiento, en la costa del Mar Negro, 12 personas han muerto arrastrados por una ola de agua y lodo de 2,5 metros de altura que arrastró decenas de carros, árboles y postes de electricidad. Otras 2 personas murieron en el oeste de Bulgaria, también cerca de la costa del Mar Negro, cuando comenzaron las fuertes lluvias. Entre los muertos hay 4 menores de edad, mientras que otras 4 personas siguen desaparecidas. 2 casas han sido completamente destruidas y al menos 30 carros fueron arrastrados. Equipos de rescate y militares buscan cadáveres en el mar. Las precipitaciones alcanzaron los 117 litros por metro cuadrado, provocando un gran deslizamiento de tierra. En Dobrich, una ciudad de 90,000 habitantes a 60 kilómetros de la capital, los suministros de electricidad y agua están cortados. Además, sigue complicada la situación en otras zonas de Bulgaria, aunque sin víctimas mortales, pero con importantes daños materiales. El equipo de Noticias Internacionales sigue trabajando para mantenerlo a usted bien informado en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche, pero también lo esperamos a que nos sintonice este sábado y domingo. Así es, Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche y la emisión dominical de Noticiero Guatevisión a las 7:30 de la noche. Ahora le damos la bienvenida. Gracias, María Alejandra, por esta información. Carlos Roquel ya está con nosotros. Importante información que se genera en los departamentos de Guatemala y lo veremos luego de la pausa. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William, Alejandra, buenas tardes a nuestros clientes. Efectivamente, noticias de Quetzaltenango, de esto y más cuando regresemos del corte comercial. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Cuando regresemos, partidos políticos se comprometen a retirar campaña política en los 24 municipios de Quetzaltenango. Esto y más